M. John. Así que gracias por estar en esta reunión. Gracias, pastores, pastoras. El propósito es que nosotros nos edifiquemos juntos, que nos edifiquemos en la palabra y que ustedes lo puedan recibir como eso, como una opción de compartir y de ser edificados, porque todos vamos a ser edificados, el primero yo. Porque Dios tiene para cada persona, para cada grupo de pastores, tiene algo como muy especial. Y cuando yo puedo estar participando de eso que Dios le quiere dar a usted, pues déjeme decirle que yo voy a ser bendecido también con el propósito que Dios tenga en su vida. Así que les reitero que es una reunión voluntaria donde la idea sería que todos podamos ver como el deseo de Dios de, de aportar a través de todos nosotros, aportar a ese tiempo de perfeccionamiento que estamos viviendo. Eso lo estamos viviendo, indudablemente. Estamos viviendo un tiempo de perfeccionamiento y solamente el que acepte estar en ese proceso de perfeccionamiento podrá empezar a ver cosas diferentes, podrá empezar a ver cosas no nuevas en el Señor, sino como más enfocadas en la Biblia. Cosas que conocemos, pero que a veces no hemos caído en cuenta en cuanto a, en cuanto a vivir, es la palabra que conocemos. Entonces, vamos a entrar en lo que tengo dentro de mi convicción que debe de ser estas reuniones. Es la formación y la reformación. Sí, señor. Somos reformadores, si usted no lo había entendido, somos reformadores del último tiempo. ¿Qué es un reformador? Un reformador es aquel que establece bases bíblicas y estableciendo bases bíblicas desbarata las bases humanas que puedan haber sido puestas en nuestra vida, en nuestra formación como ministro. Eso es. Somos llamados a ser reformadores de este último tiempo. Somos llamados a, a que volvamos otra vez a la senda antigua, a la senda de solo la Biblia, solo el principio bíblico, solo el fundamento bíblico, solo eso. Y es lo que nosotros queremos, es lo que yo quiero que ustedes puedan entender. Empecemos entonces. En la vida de nosotros como pastores, en nuestra función como ministros, ministro es servidor, ministerio es servicio. En nuestra vida como ministros, unos y otros hemos recibido diferentes formas de preparación. De alguna manera todos hemos tenido una preparación. La preparación puede ser una preparación visual, una preparación personal. ¿Cuál es la visual? La que usted ve, la que usted mira, las cosas que usted ve de los demás. Cuando es una formación personal, entonces es que yo me expongo, estoy junto a la persona, lo acompaño, lo escucho. Esa preparación también algunos de nosotros la hemos tenido. La preparación de la escuela, siéntese aquí hermano y yo le voy a enseñar, abra la Biblia. Esa preparación también nosotros, algunos de nosotros la hemos tenido. Pero en toda esa preparación hemos recibido muchas cosas de Dios, pero algunas cosas que vienen de un concepto humano. Nos hemos preocupado porque nuestro ministerio, siempre hemos estado preocupados porque nuestro ministerio sea un ministerio efectivo.
porque nuestro ministerio sea un ministerio, yo no sé, en sus propias palabras, cómo lo diría usted, pero podría ser algunos con una visión muy evangelística, con un ministerio muy evangelístico, podrían decir, no, a mí me gustaría que mi ministerio fuera explosivo. Bueno, con sus propias palabras, ¿cómo le gustaría a usted que fuera su ministerio? Todos quisiéramos un ministerio próspero, un ministerio bendecido, un ministerio, hombre, que dé frutos para el reino de los cielos. Eso es. Pero algunos de nosotros, de pronto, algún pastor, algún ministro, diga en este momento, hombre, yo no lo veo así. ¿Qué será lo que está fallando? ¿Qué será lo que no ha podido fluir en mi vida? ¿Qué es lo que después de tanto tiempo no he entendido yo? Otros dirán, no, lo que pasa es que el lugar donde estoy es difícil. No, lo que pasa es que me mandaron para el peor lugar. No, es que como mi, mi intendente o mi superintendente tenía rosca con otro, entonces a mí me mandó para la zona más dura. Bueno, no sé cuántas cosas podamos tener en mente. Sin embargo, yo quisiera que como que reevaluáramos todas estas cosas, que reevaluáramos cada situación y que bíblicamente miráramos qué se necesita para que nuestro servicio, ministerio es servicio, ministro es servidor, para ver qué dice la Biblia en cuanto a cómo debería ser mi ministerio y sobre todo, algo que a veces no nos enseñaron, cómo debería ser yo como persona frente al llamado de Dios a servir. Resulta entonces que no sé si alguno de ustedes haya dudado alguna vez de haber sido llamado por Dios. Me refiero a que alguno de ustedes alguna vez dijo, ¿será que yo no tengo ministerio? ¿Será que yo no soy llamado a hacer esto? No sé si alguno lo haya pensado. En mi caso sí fue así. En mi caso, a mí nunca me prepararon para ser ministro, para ser pastor, jamás. Y después de 3 años de estar en la iglesia, 3 años dirigiendo el grupo de alabanza, viajando a lugares como Bogotá, como la misma ciudad de Cali, en Villa del Sur, para hacer presentaciones del grupo de alabanza, yo nunca me preocupé por prepararme para ser pastor. Resulta que me envían por orden directa del coordinador de la zona Cali, en ese, que era en ese tiempo el pastor Jorge Herrera. Y él hace que me manden a un lugar. Ya en ese lugar, otro muchacho que había salido junto conmigo, un muchacho llamado Giovanni Arroyave, él le gustaba mucho ir allá a la iglesia y se hizo amigo de algunas personas y él le caía muy bien a todo el mundo, yo no. Entonces, al poco tiempo, él me dijo, hermano Héctor, a usted lo mandó el hombre. Ya se va a dar cuenta por qué le estoy hablando de esto. Hermano Héctor, usted no tiene ministerio. Hermano Héctor, es mejor que usted siga trabajando en el taller porque usted es una bendición para la iglesia con sus diezmos. Pero usted no tiene ministerio, usted no tiene llamado, hermano Héctor. No pierda tiempo, a usted lo mandó un hombre. Yo, ese día no pasó nada, yo ni le puse cuidado. Me fui a dormir porque eso fue un viernes en la noche, un viernes de clamor, allá en la Unión, los viernes eran de clamor de 7 de la noche a 12 de la noche. Pues yo me fui a dormir, me quedé dormido como una hora
y después de una hora me desperté, solo pensando en eso. Entonces, yo me arrodillé y recuerdo que ya a mí me dieron la credencial a los 3 meses, en mayo. Yo empecé a ser pastor de la Unión el 1 de marzo y en mayo el pastor Enrique había salido del secuestro y llamaron a los pastores para darles credencial a los que no le habían dado. Y yo 3 meses después de empezar a ser pastor, como cosa extraordinaria, me dieron credencial. Pues yo vine y le puse la credencial al Señor en el piso, me arrodillé, puse mi frente en el piso y le dije, yo no quiero estar aquí si usted no me da dones. Yo no quiero estar aquí si usted no me da fuego. Porque eso era lo que decía mi consiervo, ¿no? Usted no se le ven dones, no se le ve llamado, no se le ve fuego, usted predica tan calmado, que eso que usted hace, eso no es ni predicación. Usted no sabe orar, y es verdad, yo lo sabía. Yo sabía que iba con un miedo al micrófono horrible, con una cosa terrible en mi sangre, que no, yo no sabía qué decir con un micrófono en la mano. Hablar en público para mí era terrible. Yo en público sabía dar órdenes, y en público sabía gritar, pero no predicar ni nada de eso. Yo le puse la credencial en el piso y yo le dije que si él no me daba dones, que si no me daba milagros, prodigios y todo eso, unción, que yo renunciaba. Y yo recuerdo la respuesta del Señor cuando yo tenía la cabeza puesta en el piso y me dijo, Héctor, metámonos en un ayuno. Claro, era un sábado. Héctor, metámonos en un ayuno. Y yo le dije, listo, ¿de cuánto? Y el Señor me dice, de 14 días. Ah, bueno, listo. Yo ese día desayuné ese sábado y empecé el día domingo. Eso fue una cosa impresionante, porque los primeros 7 días yo lo hice trabajando en el taller. Pero por instrucción del Señor me dijo, los últimos 7 días te vas a retirar. Y yo me encerré en la casa en Tuluá. Mi familia toda estaba en la Unión. Y él empezó a enseñarme. Y eso le quiero enseñar a usted. Yo sé que usted sabe, pero déjeme usar estas palabras. No hay ningún cristiano, escúcheme, no hay ningún ser humano que Dios le haya dado de su espíritu, que haya nacido de nuevo, sin ministerio y sin llamado. Quiero que empiece por confrontar lo que le enseñaron a usted. Empiece por eso. Le estoy diciendo, conmigo manejaron esto. Es que hay unos que tienen llamado y otros no tienen llamado. Nunca me lo sustentaron por la Biblia. Cuando la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, se está refiriendo de que todos, absolutamente todos los seres humanos son llamados al arrepentimiento, pero los que realmente logran entrar por esa puerta estrecha somos pocos. Ahora, del ministerio, yo quiero que usted evalúe esta enseñanza, si usted la recibió así como yo. A mí me dijeron que el llamado era para unos pocos, que el llamado a ser ministro era para unos pocos, no para todos. Que el ministerio Dios no se lo daba a todo el mundo, a todos los cristianos no. Y el Señor, con textos bíblicos, en esos últimos 7 días de ayuno, a partir del 8º día, encerrado en mi cuarto, cuando me sentaba y me quería parar, me paraba y me quería acostar, me acostaba y me quería tirar al piso, era horrible. Fueron 7 días con fiebre. Nunca pensé en ir al médico. Pero al final de esos 14 días el Señor me dijo, te he pasado por fuego para quemar un dardo que fue puesto en tu vida. Y yo entendí que el dardo era eso de que yo no tenía llamado. Entonces, le estoy diciendo que todo ser humano que sea llamado por Dios a vivir la vida cristiana, todos, absolutamente todos, recibimos un ministerio. Empecemos por ahí. Segunda carta a los Corintios. Empecemos por ahí. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5. Le estoy diciendo que todos recibimos un ministerio, todos.
Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5. Dice el versículo 17, y seguimos adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo cristiano ha recibido un ministerio básico por el cual se tiene que mover a servir a la humanidad. ¿Cómo? Buscando que a través del testimonio personal y de lo que conoce, de la proclamación de la fe, podamos reconciliar a la humanidad con Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí está. Quiero dejarle claro esto. No le estoy diciendo que todos están llamados a subirse en un púlpito. No todos están llamados a predicar desde una tarima, pero sí todos los cristianos estamos llamados a desarrollar un servicio para la humanidad. De tal manera que el médico puede desarrollar su ministerio de reconciliar a la humanidad con Cristo. De tal manera que el médico puede predicarle la palabra al enfermo antes de llevarlo al quirófano, antes de que muera o sencillamente Dios lo levante a través de esa cirugía. Estoy diciendo que el abogado, a través de su profesión, puede ejercer su ministerio de reconciliar al mundo con Dios. Y cuando vienen a plantearle la necesidad de que lleve adelante un divorcio, él puede sentarse y advertirles a esas personas lo que les espera a ellos y a sus hijos, conectarlos con el futuro. Oiga, y que al final la gran mayoría de los que se querían divorciar lo piensen y digan, ayúdenos. Se conecten con Dios y se den cuenta que esa no es la mejor solución. Les estoy diciendo que todo cristiano está llamado a ser un ministro del Señor. Desde su profesión, desde su oficio, desde el lugar donde se mueve. Pero mire lo que le voy a decir. Sin embargo, todo el que determine dejar su profesión y dedicarse a desarrollar un ministerio para Dios, Dios lo va a aceptar. Claro, claro. Yo soy el vivo testimonio de eso. Yo no sabía nada de nada. Pues, de hecho, yo pienso que yo nunca aprendí a predicar, yo nunca aprendí a nada de lo que la gente hace como tan profesionalmente, ¿no? Pero ese día 14, cuando me arrodillé para entregar el ayuno y estaba solo, para ponerme a hacer la sopita de papa con carne con que iba a levantar el ayuno, el Señor empezó a decirme, Héctor, lo que hice en ti fue consumir un dardo que habían puesto en tu vida y te iba a estorbar el resto de tu vida. Pero hoy quiero que hagamos un pacto tú y yo. Y yo le dije, Señor, ¿cuál es? Y me dijo, aunque no veas un milagro, nunca en tu vida me vas a servir. Y yo sentí eso como algo que iba entrando en mí poco a poco. Le dije, sí, Señor, y empecé a llorar. Aunque no veas una sola sanidad, me vas a servir. Sí, Señor. Aunque nunca te dé un don, me vas a servir. Sí, Señor. Yo estuve ahí 2 horas, chillando como niño chiquito. Y entendí, no solamente que todo cristiano es llamado a desarrollar un ministerio, sino que
todo cristiano tiene que ser responsable de ese ministerio. Aquí está. Ahora, ¿en qué depende? ¿En qué depende el éxito o el fracaso en un cristiano que es enviado a desarrollar un ministerio? ¿En qué depende? Depende del agrado que tenga Dios de esa persona. Escuche. Todos como ministros quisiéramos tener el mejor éxito. Todos como ministros quisiéramos que nos fuera de lo mejor, que la iglesia nos creciera, que todas las cosas nos fueran bien. Todos. Por eso, y ante no saber cómo llegar a esto, escúcheme, por el hecho de que todos queremos una iglesia grande, un ministerio bendecido, un ministerio prosperado, pero no sabemos cómo hacerlo, por esta ignorancia, es que nosotros caímos muchas veces en el engaño de los profetas que vienen de otros lados y dicen, usted va a pactar, y si tiene una iglesia de 50, en un año va a tener 5,000. Y todos nos comíamos ese cuento, que era a través de dar una ofrenda o de pactar o de hacer yo no sé cuántos ritos. Si usted no creyó, lo felicito. Pero, ¿por qué la gran mayoría de los pastores caen en esta trampa de salir corriendo a hacer un pacto, un voto, algo? Que para que el ministerio le crezca, ¿por qué? Por la ignorancia. Se llama ignorancia. Si usted no lo hizo, ¿cuántas personas usted vio que pasaron adelante a pactar? Que para que en un año la iglesia le creciera 10 veces, 100 veces. Y resulta que todo está en Dios. Escuche, todo está en Dios. Dios es el que aumenta las almas. Dios es el que aumenta la cantidad de dinero. Yo tengo claro algo. Las almas y el dinero son dos cosas sobrenaturales que solamente Dios determina darle al que le agrada. Y por favor pongan atención a esto, porque aunque se lo voy a estar repitiendo a todos los que acepten voluntariamente estar en estas reuniones, por eso me he querido despojar de la autoridad, para que usted no se sienta obligado a nada de lo que yo le ofrezca. Eso es así. Yo no soy su superintendente, así que usted no tiene que estar en esta reunión. Y se lo digo a usted que está presente, con todo respeto, y a los que de pronto van a descargar el video después y lo van a ver como por... No tiene que estar. No. No. Escúcheme usted o no me escuche, yo trataré de seguir buscando entendimiento y conocimiento de Dios. Pero si algo de lo que yo digo le puede servir, bendito sea el Señor. Alabo al Señor por eso. Así que, escuche lo que le voy a decir. El crecimiento de la iglesia depende de cuánta confianza le generamos a Dios. Si yo le puedo generar confianza a Dios, si yo puedo dejarle ver dentro de mí al Señor que voy a tratar bien esas almas, que no les voy a ministrar pecado mientras oro por ellas. Si yo le puedo generar al Señor la confianza de que voy a edificar esas almas, no me voy a aprovechar de ellas, no las voy a maltratar a través de mi temperamento sin perfeccionar, sin alinear,
los voy a dañar, los voy a maldecir. Si el Señor ve que esa es la condición mía, déjeme decirle que las almas van a ser muy poquitas. Y voy a repetirle esto. Nuestro ministerio crece en la medida que le generamos confianza a Dios. Si no le podemos generar confianza al Señor, mire, si delante de la iglesia nosotros somos lindos, preciosos, olemos bien, hablamos bonito, pero en la casa tenemos una mala vida, tenemos un maltrato con el esposo, con la esposa, tenemos una mala disposición de ánimo con ella, con los hijos vivimos de pleitos, o si tenemos debilidades ocultas, las cuales creemos que porque la iglesia no se da cuenta, entonces ahí no pasa nada. O en algo le estamos desagradando al Señor. El Señor no nos va a hacer crecer la iglesia. Voy a decirle otra cosa más delicada, se la voy a contar. Cuando agradamos a Dios en lo íntimo, usted no necesita, hay que hacerlo, pero escuche lo que le digo, no me vaya a malinterpretar. Cuando agradamos a Dios, usted no necesita salir a buscar las almas. Dios le envía las almas al lugar donde usted está. Entonces, a nosotros no nos enseñaron bien, a nosotros no nos... Por el contrario, aún el ejemplo que nos dieron nuestros formadores fue un ejemplo de una cosa diferente, un ejemplo de ser muy bravos, muy duros, de no hablar con nadie, del grito desde el púlpito, del maltrato, de dar como la imagen de ser superiores a los demás. Quiero decirle algo, si Dios aceptó personas así y usó personas así en el pasado, fue siempre con el propósito de que se dejaran perfeccionar. Y el que permaneció así, en esa inmadurez, y no se dejó perfeccionar, el Señor lo hace a un ladito para tratarlo allí, a un ladito, allí. Lo mete en el salón de enseguida para empezar a tratar con Él, porque Él nos ama y Él quiere que todos seamos salvos y que todos demos el rendimiento mayor en cuanto a ese servicio que Él nos llamó a hacer. Mire, yo quiero que usted vaya a la Biblia y vaya a Marcos, capítulo 9, Marcos, el Evangelio de Marcos. En el capítulo número 9, el versículo número 7. Estaba el Señor en el monte, se transfiguró, aparecieron Moisés, Elías, bueno. Pero mire que en el versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entendamos esto, pastores y pastoras. Cuando nosotros le agradamos a Dios, le generamos confianza, Él quiere que todo el mundo nos escuche. Eso es. Cuando usted se deja guiar por el Señor, cuando usted se rinde delante de Dios, cuando usted no quiere hacer otra cosa sino lo que Dios le dice, entonces sabe que Dios quiere que lo escuchen a usted. Y le manda gente, le manda gente. Claro, usted hace el trabajo de ir a predicar, usted hace el trabajo de salir con los hermanitos. Pero más allá de eso, el Señor le pone inquietud a todo el pueblo, a toda la ciudad. Ve que es que el pastor de Bethesda, no, que hay que irlo a escuchar, no, pues, que es algo tan raro, es algo que como que no sabemos explicar, pero queremos ir a escucharlo. Porque, le repito, cuando nosotros, y no estoy hablando de que seamos perfectos, ninguno de nosotros es perfecto,
Ninguno. No hay producto terminado en medio de la iglesia y entre nosotros los ministros. Pero con el hecho, escúcheme, con el hecho de no conformarme al problema que tengo, con el hecho de estar trabajando en esa debilidad, con el hecho de determinarme a conocer no solamente los pecados que me quitó Dios cuando me encontró, cuando se me atravesó en el camino, como los pecados grandes de adulterio, fornicación, robo, vicios y todo lo demás, sino que me esfuerzo por conocer los mandamientos muy pequeños para caminar en la justicia de Dios, no en mi propia justicia. Cuando ya en nuestro corazón está el deseo de ser perfeccionados por Dios, entonces el Señor, con todos los defectos que tengamos, se empieza a agradar y dice, a él oíd. Escuche esto, mi hermano. A veces la verdad de la palabra, porque yo no estoy predicando mi verdad, el problema del evangelio, el problema de muchos de nosotros es que predicamos cosas que nos enseñó un hombre y que no podemos demostrar por la Biblia. Sobre todo en otro tiempo. Puede que ahora todavía haya quien esté en esas. Pero el problema nuestro es que cuando escuchamos la verdad de la Biblia, a veces no la soportamos. Quiero decirle que hay personas en los lugares que yo he estado que me dicen así en la cara, me lo dicen, usted lo que quiere es que yo cambie de doctrina y yo no voy a cambiar de doctrina. A mí lo que me enseñaron hace 20 años, hace 30 años es lo que yo voy a defender. Hermano, pero es que muchas de esas cosas no son ciertas, no se pueden demostrar por la Biblia. No importa, pero eso me lo enseñó mi pastor fulano y yo eso no lo voy a cambiar. Grave. Grave porque el Señor nos dice en Romanos que debemos renovarnos en nuestro entendimiento por la palabra, por lo que vamos leyendo, por lo que vamos escuchando. Entonces le estoy diciendo que el Señor, a la persona que le agrada, a esa persona, Él quiere que la gente lo escuche. Sí. Mire, le voy a decir algo. Si usted ahí donde está, póngale cuidado, si usted ahí donde está, no se dedica a enseñar nada suyo, sino que se cerciora muy bien de enseñar las cosas que Dios le da, que la Biblia dice, y todo lo que usted establece en ese lugar, usted lo hace porque el Señor se lo mostró, porque lo entendió por la palabra. ¿Sabe una cosa? El Señor va a querer que la persona, porque usted va a ser sacado de ahí, porque el Señor siempre lo va a llevar a lugares de mayor oportunidad. Pues cuando usted salga de allí, el Señor le va a poner en el corazón al que llega que continúe trabajando, que continúe proyectando ese trabajo hacia adelante, que perfeccione ese trabajo que usted empezó a hacer. Cuando no se hace eso, y esta mentalidad está en nosotros los pastores, póngase a pensar y sencillamente usted allá en su corazón dice si sí o no. Pero la verdad es que se ha manejado en el Centro Misionero Bethesda y entre los pastores del Centro Misionero Bethesda, que siempre que llegamos a un lugar, llegamos diciendo, aquí nada sirve, perdóneme, estoy exagerando, aquí nada sirve, hay que quitar esto, hay que quitar aquello, hay que quitar lo otro, hay que quitar lo otro, yo sí tengo la verdad, ja. Y yo estoy diciendo, lo hemos hecho, yo no me estoy exceptuando, porque esa era la costumbre, esa ha sido la cultura. Entonces, lo de los demás nunca sirve. Y no nos paramos a pensar si lo que estaba haciendo ese consiervo que estaba antes de nosotros estaba siendo dirigido por Dios y yo lo tengo que continuar y perfeccionar. No pensamos en eso. Sencillamente, si nosotros tenemos otro pensamiento, no le preguntamos al Señor qué tengo que hacer, sino que lo quitamos. Tratamos de quitar la mayoría de las cosas que el otro haya empezado, tratando como de borrar de la mente el recuerdo del otro ministro. Y entonces, eso es lo que se tiene que acabar en la iglesia del Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de Bethesda solamente. En la iglesia del Señor Jesús se tiene que acabar esto. Que cuando usted llegue a un lugar,
que, que cuando usted llegue a un lugar, usted pueda mirar, escúcheme, con ojos de hijo de Dios. ¿Qué hay allí que usted tiene que respaldar y empujar, continuar perfeccionando? Eso es lo que deberíamos nosotros hacer. Y el que llegue a donde estaba, a donde estoy yo, a donde estaba yo, que también llegue con una mirada de Dios a decir, voy a seguir, voy a permanecer en esto, voy a prolongar esto. Y si algo entiendo, mire, este respeto debemos como empezar a trabajarlo entre nosotros. Venga, pastor, usted salió de tal parte, yo me encontré con esto, explíqueme. ¿Por qué tenía usted esto? ¿Sabe qué? Nosotros nos hemos sentido por encima de Dios, que pensamos que todo lo que hace otro que no sea yo, eso no es de Dios. Y llegamos diciendo, no, esto no sirve. No, esto hay que cambiarlo. No, esto hay que terminarlo. Pero es precisamente por lo que estamos hablando, por la falta de preparación que hemos tenido, porque no nos habíamos dado cuenta que Dios respalda al que le agrada. Del Señor Jesucristo dijo, mire, Él es mi Hijo amado, escúchelo a Él, escúchelo. Y le digo una cosa, si nosotros solo por el hecho de determinarnos a entender lo que Dios me quiere hablar y a obedecer lo que Él quiere que yo haga, solo con ese principio, el Señor empieza a traer a tu vida y a tu alrededor un agrado y la gente empieza a buscarte y la gente empieza a venir. Entonces dice Mateo capítulo 3, mire, se lo dijo al Señor cuando se iba a bautizar. Mateo capítulo número 3, versículo número 17. 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, el mismo Padre dando testimonio de él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros, pastores, pastoras, deberíamos perseguir eso, que el Señor se complazca en nosotros, que el Señor se agrade de nosotros. ¿Sabe qué significa la palabra complacencia? Significa pensar bien de alguien, pensar bien de ti. Él tiene complacencia del Señor Jesús porque pensó bien de lo que el Señor Jesús iba a hacer aquí en la tierra. Aprobar un acto, especialmente aprobado, persona o cosa. Acordar, agradar, complacencia, complacer, gozar, gozo, parecer, placer. El Señor se place en la persona que quiere hacer las cosas bien, que respete esa iglesia como la iglesia de Jesucristo, no como mi iglesia. Dios no se complace en el que se enseñorea y al hermanito porque le parece mal el hermanito, entonces lo sacude, los amarrea, lo maldice, le dice, pues lárguese. No, es que al Señor Jesús esa vida le costó su sangre. Y nosotros alguna vez llegamos a pensar que los hermanos nos pertenecían, que la iglesia era nuestra. Y no es así. Cuando usted y yo empezamos a respetar a la iglesia como lo que es, personas que vienen a que usted y yo los sirvamos, personas que llegan necesitando algo que usted y su esposa, usted y su esposo tienen. Cuando yo entiendo eso, cuando entiendo que la necesidad de la iglesia yo la puedo suplir, porque si no tengo la habilidad, si no tengo el don y el talento, se lo puedo pedir a aquel que me puso a servirle a la iglesia. Pero el problema, aquí hay otro problema. Mire, usted puede ir escribiendo cada punto que yo le digo. He aquí un problema. El problema es que nos enseñaron a orar, no nos enseñaron a buscar comunión con Dios. Entonces, el hombre de oración se pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, bla, 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 y cuando termina, amén, y sale y se va. Y el Señor dice, ¿y yo qué? Es que te quiero decir cómo tratar a este hermanito difícil. Es que te quiero decir cómo tratar a esta hermanita difícil. No, como él no escucha la voz del Señor, él se va y echa a ese hermanito difícil. Y echa a la hermanita, la amarrea, la maldice y ya.
Entonces, ¿sabe qué? El Señor dice, no te puedo enviar más almas. No sabes qué hacer con ellas. Y yo que estoy aquí dispuesto a enseñarte lo que tienes que hacer, conmigo no cuentas. A mí no me preguntas. Entonces no te puedo enviar más almas. ¿Mm? Mire que yo siempre me preguntaba cuando recién llegué al ministerio, cuando ya pude estar en medio de todos ustedes, que me ha parecido un privilegio hermoso. Para mí es un privilegio hermosísimo poder estar entre ustedes. Pero yo escuchaba que el hermanito de tal iglesia, cada 3 meses, cada 6 meses que nos veíamos, nosotros nos veíamos cada 4 meses, ¿no? Eran 3 reuniones al año. Pero yo los escuchaba, sobre todo cada año, que las personas decían el mismo número de la iglesia. La gran mayoría de los pastores decían, han llegado muchas familias, gloria a Dios, ¿y cuántos tiene? Tantos. Pero yo me acordaba que eran los mismos de ahora un año. Entonces yo me le acercaba y le decía, pastor, y no, mano, es que hubo una persona que llegó y la brujería, y entonces la gente se ha ido, y una persona quiso dividirme la iglesia. Y pasaban años así. Pero resulta que el ministerio sí está, el llamado está, los dones están, pero la preparación es la que en la gran mayoría, en todos nosotros, ha estado defectuosa, la preparación. Entonces, ¿quién y cómo me tiene que preparar? ¿Quién y cómo tiene que prepararme a mí como persona para ir a cumplir un ministerio fructífero? Porque es que Dios, hermano, son cosas que la Biblia no dice. Que Dios lo ponga a usted para tener toda la vida 10 personas, 15 personas. No, mano. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios añadía en Hechos de los Apóstoles cada día a su iglesia aquellos que han de ser salvos. ¿Significa que en ese pueblo donde el hermano está, la hermana está, ya no van a haber más salvos? ¿Solo hasta ahí? No, 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 no. Es un mal concepto que se había tenido. Es un mal concepto, pero que con la Biblia lo podemos solucionar. Mire lo que dice en cuanto a la preparación. Mire lo que dice Efesios, capítulo número 4. Efesios, capítulo número 4. Y aquí nosotros nos damos cuenta del llamado general a la iglesia a desarrollar un ministerio. Dice Efesios 4, 11 en adelante. Efesios 4, 11 en adelante, hablando del Señor Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. Lea despacio, con buen entendimiento, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted y yo fuimos puestos para perfeccionar toda la iglesia, para que le sirvan a Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Usted y yo tenemos que perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio. Pero es una pregunta muy clara, muy sencilla y muy precisa, matemática. Si yo no estoy preparado, ¿cómo voy a preparar a otro? Si al menos no estoy dentro de un proceso de perfeccionamiento, ¿cómo voy a perfeccionar a otro? Que es que la Biblia está diciendo aquí que estos 5 ministerios a los cuales usted pertenece fueron puestos por Dios para perfeccionar toda la iglesia, toda. Y otra vez, ¿cómo vamos a perfeccionar nosotros a alguien que tal vez está mejor que nosotros? Porque nunca nadie se preocupó de nuestra persona. Nadie antes de mandarnos, no, ellos vieron prodigios y milagros, que el hermanito oraba y que la gloria de Dios caía, hermano, usted ya tiene ministerio. A mí, de una manera sobrenatural, por un hombre que no me conocía, que estaba en Cali y no sabía quién era yo, que Dios usó para sacarme al ministerio. Sí, pero para la iglesia yo no tenía ministerio, yo no tenía llamado. Eso es. Pero entonces, de los hermanitos que hay en la ciudad de Tuluá, se veían con fuego, que cogían el micrófono y se lo querían tragar. A todos los mandaron al ministerio, a todos.
Pastor Omar se ríe. Oiga, pero en su gran mayoría, ellos volvieron. ¿Por qué? ¿Porque no había ministerio en ellos? No. ¿Porque no había llamado en ellos? No por eso. Fue por la falta de preparación como persona a ninguno de nosotros. Mire, ¿sabe por qué hemos sufrido? Por la falta de entendimiento que tenían nuestros pastores anteriores, a los cuales Dios usó para sacarnos al ministerio. Y nos sacaron crudos como personas, crudos emocionalmente, con un carácter difícil, con un carácter inmaduro. Y por eso, a nosotros las cosas nos costaron dificultad, más de lo normal, dificultad. Pero entonces dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estamos llamados nosotros a buscar la perfección en el Señor para poder perfeccionar a otros. Es fácil de entender, no se necesita mucho. Pero entonces yo tengo que reconocer que a mí nadie trató de perfeccionarme. No. A mí me dijeron, hermano, sí, muy bonito, claro que sí. El día que fui a predicar, porque los directores de grupo, yo era director de alabanza, el día que fui a predicar en la esquina de una casa de un hermano de la familia Hoyos, me pusieron a predicar y a mí en 2 minutos se me acabó lo de predicar. A mí se me acabó y tenía que predicar media hora. Y a mí se me acabó lo de predicar y el pastor se acercó y me dijo, hermano Héctor, siga en su música más bien. Y yo le decía, señor, más asustado, ¿no? Eso con dolor de estómago. Y en vez de prepararme, porque yo tenía una cosa horrible en el alma, yo tenía consecuencias del rechazo, del maltrato, tenía una baja autoestima horrible que trataba de simularla con la ira, con los gritos y con todo lo demás. Pero a mí nadie me preparó, nadie me dijo, venga hermano, tratemos eso. ¿Qué es lo que en usted obra para que usted se sienta así como tan cohibido, para que se sienta tan lleno de temor? No. Entonces escuche, si nosotros hemos cometido errores, no le echemos la culpa a nadie. Echemos la culpa a la ignorancia que de una manera general ha habitado en nuestra cultura. Que veían, mire, Héctor Andrés a los 17 años, 16, 17 años, el pastor de Roldanillo, el mismo que me dijo a mí que yo no tenía llamado, lo dejó predicar en una vigilia. Y ese día la gloria de Dios cayó, hermano. Ese día habíamos 4 pastores allí y todos éramos como gallinas criando patos, no sabíamos a quién atender porque una cantidad de endemoniados horrible. Una señora por allá parecía que tuviera un compresor en el estómago porque no hacía sino eructar y eructar. El otro por allá gritando, el otro agarrado de las patas de un asiento, otro abrazando por allá una columna, temblando. Y nosotros no sabíamos a quién ministrar de toda esa gente. ¿Sabe qué? Al otro día me le tenían iglesia a Héctor Andrés, con 17 años. Y me acusaron de egoísta. Que porque ya se le veía el ministerio, ya se le veía los dones al muchachito y porque yo no acepté que le entregaran una iglesia. Yo tenía claro que si mi hijo o cualquiera de nosotros no madura como persona antes de ir al ministerio, la inmadurez personal, por más que haya fuego en el espíritu, lo va a destruir. O al menos le va a hacer las cosas más difíciles. Y alguna vez, por ese estado inmaduro del corazón, que no agrada a Dios, nos vamos a estancar. Vamos a quedarnos, vamos a quedarnos quietos, nos vamos a quedarnos eh, estancados, que ya nos parece que todo pasó, ya no tengo solución, no le hallo sentido al ministerio, no sé para dónde más pegar, no. Y yo he visto muchos pastores así.
como sin salida, como que esto no tiene sentido, como que se equivocaron conmigo. Y resulta que es falta de preparación, falta de que a través de prepararnos como personas, podamos como personas agradar a Dios. Y cuando nosotros agradamos a Dios, ¿alguien tiene el micrófono activado? Revísenlo, por favor. Alguien que manipuló el... No, ustedes lo tienen, lo veo aquí, es alguien que no tengo en cámara. Usted tú déjalo para poder llegar ahí. Ahí ya estamos ingresados. Bueno, yo lo silencio desde acá, no hay problema. Pero está distraído el hermanito. Gracias, Dios le bendiga, oiga. No. ¡Listo! Entonces, pastores, pastoras, el ministerio se vuelve difícil cuando tenemos conflictos que no han sido solucionados, cuando tenemos que enfrentar el ya difícil servicio a la humanidad con un corazón lastimado, herido, dañado, afectado, afligido. Es innegable, hermano, que no es lo mismo un pastor tranquilo, un pastor lleno de la paz del Señor, en gobierno de sus emociones, a un pastor todo volado, todo que se come las uñas y que a toda hora está viendo más bien la forma de que se largue el que no le sirve, porque es que y desde el púlpito, sube al púlpito todos los problemas. Tenemos un problema aquí, un hermanito que... No es lo mismo. Y entonces es eso lo que yo les planteo, si ustedes quieren, y que lo hagamos juntos, que tengamos estos tiempos donde yo les explique cosas que he aprendido y que ustedes participen, ustedes digan, no creo que eso sea así, a mí la Biblia me dice esto, y que podamos compartir, porque yo quiero aprender y yo quiero, junto con ustedes, ser un ministro próspero, un ministro confiable para el Señor. Y bueno, lo principal, poder estar en el cielo con todos ustedes. Eso es. Esto entonces es la introducción de algo que va a llevar más tiempo, ¿no? Solo quise como ocupar 50 minutos a todos ustedes para que los que no se han animado se animen, que ya no se va a animar definitivamente digan, no, ese tema no quiero, yo no lo necesito, y podamos entonces entrar como en un tema firme cada vez más en las semanas. Eso es. Yo hasta aquí les dije lo que les iba a decir el día de hoy. Si alguien de ustedes quiere hablar, bien pueda, lo puede hacer. Estoy para escucharlos. Me agrada mucho estar con ustedes. Me siento privilegiado. Que el Señor me permita compartir con ustedes. Así que si alguien quiere decir algo, bien pueda. Active el micrófono y Pastor Héctor, Dios me lo bendiga. Pastores, hola, pastor, Dios les bendiga. Dios bendiga. Qué felicidad, pastor, poder estar también en este tiempo de enseñanza, de capacitación, pastor. Pues yo soy uno de los que usted, pastor, ha sido la bendición que ha traído a mi vida en la formación, que me ayudó cuando me tiraron, así como usted dice. Cuando usted llegó a Palmira, pastor, las palabras suyas, dijo, yo no sé por qué no te han formado. Y fue algo hermoso porque Dios le utilizó ¿para qué? Para llevarme hacia adelante. Le digo, pastor, de que cuando no entendía yo decía, pero esto es error. Sí,
hoy entiendo que las cositas que yo no entendía han sido las que me han ayudado hoy por hoy, y me falta, pastor, me falta mucho todavía, pero le doy gracias a Dios porque no voy a desaprovechar esta oportunidad, y me alegro mucho, pastor, de que esté acá haciendo este trabajo. Lo necesitamos como pastores y pastoras. Le digo, pastor, que se necesita, y gloria a Dios porque llegó el tiempo de prepararnos como Dios manda. Gloria a Dios, pastor. Muchas gracias. Sí. Bueno, sí, es como el deseo, ese es el deseo. Cuando yo llegué a la zona 4, esto mismo empecé a decirle a las personas. Y como es normal, las personas que llevan muchos años en el ministerio, ellos tienden a resistir, ellos dicen, no, pues ¿qué voy a aprender yo si yo llevo tantos años en el ministerio? Y cada uno percibe que su ministerio es próspero y que no le hace falta nada. Pero aún ellos, los que estaban así como incrédulos, gente muy obediente, gente realmente sencilla de corazón, a todos esos pastores de la zona 4, todos tienen mi respeto, mi admiración. Aún ellos, los que pensaban que no había nada más que aprender, se pegaron, escucharon. Y al principio con mucha dificultad, pero después como con mucha disposición, empezaron a darse cuenta de cosas. Y realmente hoy en día todos tienen que decir gracias a Dios por lo que Dios le ha puesto en la boca, que yo mismo tengo que aprender, porque es que si yo no me ejercito en lo que el Señor me pone en mi boca, lo que Él me presta, pues hermano, ustedes van adelante y yo me quedo atrás. Como dice Pablo, yo habiendo sido heraldo para muchos, al final, si no pongo atención a lo que Dios enseña a través de mi boca, voy a ser descalificado. No lo quiero, eso es algo que tengo claro. Así que, pastores, pastoras, si no hay nadie que tenga nada que decir, esto queda grabado, el link lo voy a poner en el WhatsApp. Bueno, mi hermana, pastora de Aguas, deme un momentico. Voy a leer lo que el pastor Darío Forero me escribió. Aquí dice, amén, así es, llegó el tiempo de prepararnos y capacitarnos para ser mejores en nuestro quehacer diario, para nuestro Señor. La gloria sea para el Señor, amén, toda. Dispuestos para toda buena obra siempre con un corazón enseñable. Pastora, desbloquee el micrófono, actívelo. Pastora de Gracias, Agua. buenos días, Bueno. pastores. Gracias, ¿me escuchan? Sí, Dios les señor. bendiga a todos los pastores. Pastor, gracias por esta enseñanza, porque usted debe saber el proceso que yo tuve, el trato que yo tuve y las lágrimas que usted vio cuando yo pedía quizá un consejo, y fue difícil de pronto para mi vida, pero siempre he creído en Dios, pastor, y las palabras que usted me daba en los consejos cuando aprovechar las reuniones de pastores allá en Bogotá, en los lugares donde podíamos hablar, a mí me sirvieron mucho. Gloria a Dios. Y he pasado por muchos momentos difíciles, quizá, pero Dios siempre ha estado con nosotros, y sus enseñanzas, Fernanda y yo somos, ¿cómo se dice? Bien oyentes de sus mensajes, y han sido de mucha edificación. Y gracias porque Dios, a través del tiempo y de los procesos, porque Dios permite muchos procesos en todos nosotros, muchas veces no queremos pasar el proceso, decimos que amamos a Dios, y a veces no queremos pasar las pruebas y los procesos que tenemos y debemos de pasar para llegar a la victoria, ¿no? Pienso que todos nosotros tenemos que llegar a la victoria, a la cima, pero tenemos que pasar los procesos bastante difíciles que no nos gustan, y yo he pasado por ellos. Y cada día aprendo, nosotros hemos aprendido bien, bastante, y estamos aprendiendo, pastor. Y ya se llegó el tiempo, como decía algún pastor por allí, de seguir, ¿no? Porque nuestra mirada está en Cristo, nuestra mirada está en Cristo. Y los que hemos puesto la mirada en Cristo, pastor, somos los que quedamos, los que estamos hoy vivos. De resto, si yo coloco la mirada en el hombre corre, y yo corro con mi maleta atrás de ellos, pero yo hoy estoy firme en el Señor, y gracias porque el proceso ha sido para que usted llegara, y los que están firmes, los que estamos firmes, vayamos avanzando, y a través de la enseñanza que Dios le da a usted, nosotros tenemos que valorar, porque esto viene de parte de Dios, y aprovechamos ese tiempo, y el que no, pues no quiera hacerlo, pues
mi respeto, pero Sí, nosotros claro, queremos. aceptamos cualquier posición. Gracias, Sí, pastora. le Muchas gracias. agradezco. Que Dios la Dios bendiga. les- Pastora Zoraida, desbloquee el Buenos, micrófono. bueno, ¿ya los bloqueé? Sí. Sí, ya. Buenos días, Dios les bendiga a todos los pastores. Amén. Bueno, el pastor Héctor hablaba ahora al principio de que si dudábamos del llamado que el Señor nos había hecho, y a mí me pasó lo contrario, y es que yo me resistía a ese llamado. Y me resistía a ese llamado precisamente por el problema de rechazo que había en mi vida, por el problema de inferioridad, de que no me sentía digna de nada. Y gracias al Señor, bueno, el Señor también me lo puso a usted en el camino y yo hice mi proceso y aún sigo en él, pero he visto y yo puedo decir que es verdad todo lo que nos ha dicho en esta mañana, pastor, acerca del agrado, de ser confiables para Dios. Y yo pienso que esa confiabilidad que le damos al Señor comienza cuando queremos cambiar. Eso. Y cuando no queremos seguir así porque uno se siente muy feo. O sea, yo me sentía muy fea haciendo así, como indigna, como que nadie me quiere. Eso, por un lado uno cree que le hace bien, pero es al contrario. Entonces, yo sí le doy gloria a Dios por eso, por este tiempo, porque yo sé que, bueno, ya continuamos en ese proceso y pues el Señor no ha terminado con nosotros. Muchas gracias, pastor, por este tiempo. A usted, pastora, gracias a todos ustedes y gloria a Dios, gloria al Señor. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? Amén. Bien, ¿y usted? Bien, sí, señor. ¿Qué más, pastor? Hola, qué bueno verte. Gracias, pastor. Yo creo, pastor, que tenemos que ser originales en el sentido de lo que Dios nos ha dado a cada uno, ha colocado en nuestros corazones. Así lo que usted decía ahorita de mandar ministros a la obra, pastorear, porque en el tiempo en Floresta, un tiempo donde pasaba así. Se mandaban ministros a pastorear, pero sin preparación. No se preparaban. Yo creo que el caso Walter Fajardo, cosas por ahí, por esos lados. Muchos se mandaron así y volvían. Yo recuerdo que había uno que le decían, le colocaban Walter Gómez, ¿no? Porque era igualito al pastor Enrique, o sea, era igual, lo mismo, la forma de hablar cuando oraba. Y la gente pasaba por la calle y decía, uy, ahí está el pastor Enrique. Cuando la gente arrimaba y entraba, resulta que no era el pastor Enrique, sino que él imitaba la voz, mejor dicho, todo. Lo único era que no salía la unción y la fe, eso era lo único. No se veía la fe, no se veía la unción, no se veían los milagros, nada de eso pasaba. Entonces yo creo, pastores, que tenemos que ser originales, lo que Dios nos ha colocado y cada día capacitarnos y aprender más, porque yo soy uno que digo, o sea, uno todos los días aprende de Dios, todos los días uno aprende de hombres de Dios, personas que Dios ha colocado a un nivel, digámoslo, más alto que nosotros, pero estamos para aprender y para agachar la cabeza y para recibir de parte de Dios las enseñanzas que nos edifican y que van a ayudar a que lo que Dios ha colocado en la vida de nosotros, pues, tenga un fruto y ese fruto sea aún mayor, más grande, pienso yo, Pastoreto. Muchas gracias. Así es, Pastor Francisco. Y yo quiero aportar algo más a lo que el Pastor Francisco está diciendo, y es que por el hecho de que Dios haya determinado formar a la iglesia a través de nosotros y que nosotros nos formemos entre nosotros, no quiere decir que haya uno mayor que el otro. Por el contrario, hoy estoy yo como el menor tratando de servirlos a ustedes. Cuando en alguno de ustedes no haya un corazón sano, entonces va a pensar que yo estoy tratando de enseñorearme de ustedes. Mire, ese es un motivo por el cual yo no quise venir aquí como superintendente, para que nadie se sienta obligado a escucharme. No quiero eso. Quiero que las personas lo hagan voluntariamente. Quiero que ustedes vean de alguna manera que Dios me quiere usar en beneficio suyo. No por eso yo seré nunca mayor que usted. Por el contrario, hoy estoy como el que sirve, como el que está dispuesto a disponer aún de tiempo de mi descanso para ayudarle a usted. Eso jamás me hará superior. Jamás yo podré pensar que soy de alguna manera superior a usted en alguna cosa. No, señor.
Y esa ha sido la convicción que Dios me ha dado desde el primer momento. Y por eso usted no ve que yo peleé con nadie, yo no respondo mal por mal. A mí me dicen que fulano ha hablado mal de mí, yo lo perdono delante del Señor y cuando lo veo lo abrazo y con sinceridad lo sigo tratando bien. Entonces, nunca, nunca. Un día usted va a estar formando esas personas, así como lo está ahora, pero usted va a ver que Dios, por el agrado que usted le produce a Él, le va trayendo más y más almas. Ese día usted no se va a sentir mayor que nadie. Ese día usted va a sentir que tiene más responsabilidad y que tiene que estar más chiquitico delante del Señor. Entonces ahí se va a cumplir lo que dice Filipenses capítulo número 2, versículo número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Eso es. Cuando nosotros podemos vivir de esa manera, entonces yo lo que le ofrezco a usted es un servicio, es algo que está demostrado en estos 18 años de un ministerio que yo nunca pedí y que creí que Dios me llamaba a Él, sí, pero porque Él me lo dijo, si no, no lo creo, porque Él me lo dijo y porque me dijo cómo hacer y porque me dijo cómo vivir y de qué predicar, si no, yo no lo hubiera creído. Por eso, porque ha dado resultado primeramente en mi vida y luego en las personas que han escuchado y han recibido esto como de parte de Dios. Siempre conservando su ministerio, siempre lo que dice Francisco, el pastor Francisco, siempre siendo genuinos delante del Señor y procurando agradarle a Él en lo más íntimo de nuestro corazón. De esa manera, entonces vamos a ver que Dios no determinó ninguna iglesia para que se quede con los mismos durante tanto tiempo. No, 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 no. Yo escuchaba como al pastor Silvio, en la iglesia les crecía y le creció muchísimo allá en Santander de Quilichao. Yo me alegraba, yo me gozaba. Claro, porque también le creció cuando estuvo acá en Rosso. Eso es, de eso se trata. Y para eso es la preparación. Y la preparación, antes que ministerial, tiene que ser personal. Que usted está preparado ministerialmente, es un teólogo, lo felicito. Sabe de hermenéutica y de homilética, lo felicito. Pero como persona, ¿agradas a Dios? Esa es la pregunta que yo le hago a las personas que hablan conmigo. Venga juntos, vamos a aprender, porque yo tampoco es que tenga un alto nivel no, no, pero me dispongo. Yo tal vez tengo los errores más grandes de todos, pero ¿sabe qué? Yo trato de estar siempre humillado delante del Señor, diciéndole, haga conmigo lo que quiera. Estoy dispuesto, Señor, a que me perfeccione. Y en esa medida, entonces, nosotros vamos a ver cosas mejores todos los días. Así es. Pastor, gloria a Dios. Hola, pastor. ¿Me escucha? Sí, señor. Bien, claro. Bueno, pastor, el Señor le bendiga, el Señor le bendiga a todos los pastores, las pastoras, y Dios les guarde. La verdad que es una bendición grande, pastor. Pues bueno, nosotros hemos estado hablando con usted, pastor, ha sido una bendición muy grande. Y yo creo que yo mismo quiero decirle, inicialmente, bueno, un tiempo atrás, uno quiere como refutar esa situación, como que no encaja, como que a veces siente como, oye, esto es algo nuevo, esto qué es lo que está pasando, y como que a veces es como que no cuadra. Y yo quiero que mis amados pastores, en el nombre de Cristo Jesús, que nos dispongamos realmente, que abramos el corazón realmente a que Dios nos transforme, a que Dios nos hable. Porque la verdad, pastor, que todas sus enseñanzas son una bendición, que Dios lo siga usando. Entonces, pero yo creo que tenemos que tener el corazón así. No vamos a estar así como prevenidos, así como estar ahí, porque así no vamos a recibir. Vamos a recibir cuando nos realmente disponemos y decir, esto es real, esto es para mi vida. Todas estas enseñanzas que venimos escuchando mucho tiempo, pastor, nos ha servido mucho con mi esposa, porque si no, le digo sinceramente que no estaríamos aquí. No estaría con mi esposa. Aquí está mi esposa. Dios le bendiga, pastor. Hola, pastora. Pastora. Pues sí, realmente nosotros sentimos muchísima gratitud porque usted ha sido nuestro mentor y ha sido un instrumento de gran bendición para nosotros como pareja, como matrimonio y para la familia. Así que esta es una manera de avanzar y de ir a otro nivel, aprendiendo
con esta formación. Son herramientas muy valiosas que el Señor nos aporta a través suyo. Así que si bien es cierto que las enseñanzas, porque siempre estamos allí pendientes de los seminarios, de las preguntas, de todo, llenándonos, aprendiéndonos, fortaleciéndonos, esta edificación más personal y más cercana, sé que nos va a ayudar muchísimo más a nosotros y a todos. Que Dios les bendiga. Gracias, pastora. Dios la bendiga. Amén. Bueno, entonces, pastores, no siendo más por el momento, si nadie más tiene algo que aportarnos, como le digo, disponemos el tiempo de 9 a 12 del día. No se preocupe, cuando no pueda, siempre vamos a tratar de grabar la reunión y siempre vamos a estar colocando el link en el WhatsApp para que usted en el tiempo que pueda, pues la pueda ver y tome lo que le edifica y pueda llevar delante del Señor cualquier duda que tenga. Si me quiere preguntar, pregúnteme. Mire, cuando yo escuchaba que después de haber estado 11 años al lado del pastor que estaba antes aquí en este lugar, después de que estando de ayudante de él, tenía toda la autoridad, y aun cuando estaba en Palmira, él seguía con toda la autoridad sobre mí. Nunca Dios le permitió decir nada y yo tuve 2 escuelas de consejería aquí. Y cuando yo vi que al comienzo de este año se empezó a decir él y otros pastores que eso no era de Dios, que bueno, todo lo que de pronto usted se dio cuenta. Yo le pregunté al Señor que por qué le permitía a un gran hombre de esos refutar algo que él nunca refutó durante 11 años. Que él tuvo testimonio durante esos 11 años de personas que venían y le decían, ay, es que yo estoy con el pastor Héctor en un proceso. Y él me decía, ¿proceso? Y le decía, sí, señor. Y le explicaba y decía, pero usted tiene mucha paciencia escuchar tanto cuento que las personas cuentan. Y yo, sí, pues ese es mi ministerio, pastor. Cuando yo escuché que él empezó a darle a eso, yo le pregunté al Señor y el Señor me respondió de esta manera. Me dijo, Héctor, es que lo he puesto a él a que te haga propaganda, a que te dé a conocer. En serio, que eso para mí fue tan impresionante. A que te haga publicidad. Eso me lo dijo Dios a mí. Y dicho y hecho, a partir de que él empezó a enseñar aquí, que mucho cuidado con eso, empezaron 3 y 4 personas a diario de aquí, de Cali y de aquí de esta iglesia, empezaron a escribirme, pastor, que es que yo necesito una consejería. ¿Sabe por qué? Porque el que no me conocía empezó a decir, ¿y de quién está hablando? Y el que me conocía decía, el pastor Héctor, un pastor que estuvo aquí. ¿Y él por qué dice? No, porque es que él lo ayuda a uno. Él, no importa dónde sea usted, él le da consejo y le envía unos audios. Sí, yo quiero. 3 y 4 personas diarias. De tal manera que de allá a acá, mi WhatsApp ha crecido como en 380 personas. Y entonces yo entiendo, oiga, Dios es perfecto. Dios es perfecto, una publicidad contraria, ¿no? Él quiso decir que eso era del diablo y entonces Dios, que dijo a él oíd, entonces les cambia el mensaje en el pensamiento y los pone inquietos a que yo quiero saber quién es el Señor, yo quiero escucharlo. Y eso sucede. Sí, es así. Que Dios me guarde alguna vez de creerme algo por lo que Dios me prestó en esta tierra. ¿Sabe qué? Siempre la caída de un ser humano son por algunas cositas, entre ellas el orgullo. El día que yo crea que esto es mío, el día que yo crea que me lo tengo que guardar y sentirme más que usted, en vez de enseñarle, ese día la gloria de Dios se consume en nosotros y yo termino por ahí en un rincón. Que Dios me guarde. Entonces, note esto. Cada persona, yo le he dicho a muchos pastores, enséñeme, yo tengo muchas cosas que no sé. Y yo le he dicho a muchos pastores, enséñeme, mire, yo no sé esto, enséñeme. La gran mayoría de ellos no me han enseñado. No, sí. ¿Sabe por qué no me enseñan? Porque ellos quieren seguir siendo buenos en lo que son. Y si comparten conmigo eso que saben, de pronto yo voy a ser tan bueno en aquello de la administración, en aquello como ellos, y ellos no quieren. Mientras que yo quisiera que lo que el Señor me ha dado a conocer a mí y le ha dado a conocer a tantas personas en el mundo, hombre, lo supiéramos todos
y que todos pudiéramos tener experiencias personales con lo que es el agradar a Dios, la comunión con Dios, el conocer los mandamientos muy pequeños, el ponerlos por obra, el darnos cuenta de la naturaleza divina que hay en nosotros y activarla. Eso a mí me gustaría que todo el mundo, sobre todo los ministros, que somos los mandados a perfeccionar a la iglesia, sobre todo los ministros lo conociéramos. Y de hecho, tengo una escuela de consejería donde el nivel 3, yo no sé cuántos tenemos, son como 180 personas, y entre ellos hay pastores, y entre ellos también el nivel 1 tenemos como 120. El nivel 1 y también hay pastores, personas sencillas de corazón que están dispuestas a aprender lo que Dios le ha enseñado a otro. ¿Por qué no hacerlo, pastores? Eso es lo que les propongo. Hagámoslo. Escuchémonos. Vaya a la Biblia. Yo me puedo exponer a esto porque yo quiero aprender con usted. Yo sin temor hablo porque usted también tiene la Biblia y usted me puede enseñar, pastor, venga, en esto está equivocado y yo voy a aprender. Porque yo quiero, primeramente, ser confiable para Dios y segundo, hombre, que estemos juntos en el reino de los cielos. Eso, claro, sobre todo eso. Así que, pastores, gracias. Muchas gracias por su atención. Y ya iremos como entrando en el tema y vamos a ver. Puede que dentro de una semana sean 2 horitas, puede que sean, bueno, pero ahí tenemos, les pido por favor que tengan como esa disposición de las 3 horas, porque dentro de este tiempo vamos a ver muchas cosas siempre que tienen que ver con la persona, como con la familia y el ministerio. Deme un momento, por favor. Bueno, la pastora Aide nos está levantando la manito. A ver. Bien pueda. Tenés bloqueado el micrófono, pastora. Listo. La escuchamos. No te oímos. Revisale el audio porque no te escuchamos, pastora. El volumen, mire a ver. ¿El pastor Ciro sí le ayuda? Ayúdele a ver. No nos escuchamos. No. Espere y verá, espere y verá. Pastor, ya lo llamo, lo voy a llamar y lo escuchamos. Ajá. Vamos a ver si es este. Ahora sí. Ahora sí, pastor, Dios le bendiga. Amén. Pastor, pues nosotros estamos muy agradecidos con el Señor porque el proceso que Dios empezó en nuestra vida, en el ministerio y en la familia, pues yo creo que es el tiempo de que el Señor lo trae para seguir perfeccionando ese proceso en nosotros. Amén. Y estamos muy contentos, pastor. Gloria a Dios. Nos gozamos con nuestra familia en el Señor por haberlo traído nuevamente a esta zona. Y damos gracias, pastor, por todo lo que nos ha enseñado y nos seguirá enseñando. Gloria a Dios. Ese es el propósito, pastora, y todos. El propósito es ese, que el Señor pueda usarme para todo lo que usted necesita. Y yo voy a tratar de aprender con usted, porque ese es el propósito. Gracias, pastora. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Bueno, aquí tenemos, si ustedes miran en la pantalla, hay una manito ahí cuando usted quiera intervenir, entonces usted la pulsa y la mano se va a levantar. Yo la voy a ver acá. Listo. Bueno, pastores, otra vez muchas gracias. Otra vez que el Señor cada día continúe derramando muchas bendiciones en su vida, familia, ministerio. Su economía sea bendecida siempre.
todas las cosas que Dios ha puesto en su vida sean de grande bendición. Así que que el Señor los bendiga, que Dios los guarde. Ya sabe que les vamos a mandar el link al WhatsApp para que puedan tener a su disposición el video. Dios los bendiga en Cristo Jesús. Hasta luego. Pastor, Dios le bendiga, pastores. Amén, amén. Gracias, Chao, pastor. chao, Frank. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Gracias, pastor. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios guarde a todos. Feliz fin de semana. Bendiciones, pastores, a todos. Amén. Chao. Dios le bendiga.